muy buenas. Ya llevamos 3 capítulos. Hemos sobrevivido al primero, habéis sobrevivido al segundo y estamos en el capítulo 3 de Financial Talks ESP. Sé que es un poco raro, estamos con el tema del ESP, pero como Financial Talks tampoco es un nombre aquí que nos hayamos comido mucho la mollera, pues resulta que ya no lo han copiado. Entonces, de momento estamos así, quizás ya lo cambiaremos próximamente. Estamos en la etapa de la última decisión de tipos de interés. Estamos grabando esto justo el día antes, entonces cualquier opinión que veáis aquí, pues a lo mejor está un poquito retrasada porque esto está saliendo el jueves. Pero bueno, aquí lo importante es que, aparte de haber sobrevivido vosotros, también tenemos aquí a los 4 mosqueteros, más un gran invitado. Así que vamos a empezar como siempre. Señor Póker, David Bonachea, muy buenas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Hoy vengo contento, vengo juguetón, vengo bailongo, me he puesto hasta de camisa rosa porque tenemos un invitado especial, no te digo más. Me he puesto hasta legal. La cosa se calienta y ni siquiera hemos empezado, Dios mío. También tenemos por el norte al profe Miquel Goicoechea. Miquel, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. Nada, encantado de estar aquí una vez más. Temas jugosos los que tenemos hoy y van a ser muy entretenidos, la verdad. Invito a la audiencia a quedarse porque va a dar que hablar. Y cada día más, y cada día más. Esto parece un anuncio, cada día es de más gente. Pero bueno. También tenemos por ahí al otro lado del charco a nuestro querido Messi particular, Ian Brueggermann. ¿Qué tal estás? Hola, buenas, ¿cómo están? Un placer estar de vuelta acá con ustedes. No cualquier día tiene un campeón del mundo en el MIT. Tío, todavía me cuesta un poquito decir tu apellido, tengo que platicar un poco más, pero bueno, en fin, cosas de tener lengua de trapo. Brueggermann es. Brueggermann, vale, perfecto, es que me sale bueno, yo que sé, cualquier cosa, en fin, estas cosas de intentar parecer guay. Y como suelen decir los ingleses, last but not least, tenemos un invitado, no sé ni cómo presentarlo, es un crack, tiene varios registros muy interesantes. Yo no sé cómo le hemos podido engañar, pero bueno, muchísimas gracias a poder abrir la veda a los invitados. Por cierto, todos estáis invitados. Cristian Calle, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Y nada, estoy deseando hablar con vosotros, poder conversar y poder debatir sobre todo lo que vamos a hablar hoy, que va a ser mucho y muy bueno. Nos espera una buena horita por delante y, oye, muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias por ser el rompehielos, que muchas veces cuesta para este tipo de cosas, para este tipo de procesos y tal. Bueno, vamos a empezar con actualidad. Hoy traemos pocos temas, pero muy potentes, entonces volvemos a decir, estamos con los temas de tipos de interés, mañana saldrá, ya prácticamente todo el mundo da por hecho que va a haber un recorte, las bolsas están sobre todo subiendo, principalmente activos de riesgo como Bitcoin y las otras cripto, no sé si un 80 o un 90%, una cosa así de la gente ya lo da por hecho. Espero que Powell no nos asuste mañana con la charla, porque si no podemos tener un rally de Navidad un poquito feo, pero bueno, el punto es... La macro no está mal, pero la macro está rara. Las expectativas de la IA parece que no se terminan de cumplir, aunque la gente sigue con ganas. Aunque el Russell está subiendo, es decir, parece que la amplitud de mercado está más o menos respondiendo, sobre todo con el tema de que los tipos están bajando, de que el dinero sea más barato. Pero hay un gustillo de fondo, hay una pregunta que la gente se hace, David. ¿Recesión sí o recesión no? Han sacado unos datos últimamente que igual nos pueden hacer pensar eso. Pues acaba de salir el dato, bueno, hoy estamos a martes, el ley acaba de salir ahora mismo, esto lo vais a ver el jueves, pero bueno. Os voy a traer 5 indicadores para que veamos más o menos dónde estamos situados de manera macro y luego ya podéis juzgar o podemos llegar a si hay una posible recesión o no. Lo primero que os he traído es el ley. Bueno, aquí básicamente podéis ver que está en 98,3, por debajo de 100 indica recesión y por encima de 100 indica que no, por lo cual estaría indicando que ya estamos en recesión o que de aquí a 9 meses estaremos en recesión. ¿Qué es lo que ocurre con este indicador? Que lleva indicando que estamos en recesión desde 2022. Entonces es un indicador roto que ha venido fallando, que venía acertando todo, pero que ha venido fallando. Ellos se escudan en que debido a las políticas no convencionales, que han pasado de ser no convencionales a ser convencionales, pues últimamente el indicador no está funcionando. Pero bueno, a mí me gusta mirarlo, la gente ya está dejando de mirarlo prácticamente, cada vez tiene menos importancia.
Pero a mí me gusta mirarlo más que por si sigue estando por debajo de 100 y decir, uy, hay posible recesión, sino que si se pone por encima de bien, o sea, por encima de 100, me parecería un signo muy positivo. Y os voy a traer también por aquí la curva de tipos para que podáis verla. Tengo que presentar. Vamos por aquí. No os traigo la curva de tipos, simplemente podéis ir a Investing o allí donde queráis y podéis hacer vuestra propia curva de tipos. Simplemente yo suelo utilizar el 2 versus 10 años. Podéis utilizar el 3 meses versus 10 años. Podéis utilizar lo que queráis, pero básicamente tenéis que vigilar que el 10 años esté en una rentabilidad superior pues, al 2 años o 3 meses. Como es en este caso, la curva de tipos está correcta. El ley nos está dando recesión, el primer indicador. El segundo indicador, la curva de tipos, nos está diciendo que todo está correcto. Esto lo mismo, podéis echar vista atrás y recordar cuando estuvieran dando la turra, la curva de la inversión, una recesión asegurada. Lo que ocurre es que cuando la curva se invierte, pronostica recesión y cuando se desinvierte es cuando ocurre. Pues la curva se ha invertido, se ha desinvertido y aquí nadie ha tenido recesión. Otro indicador que venía acertando siempre, otro indicador que ha vuelto a fallar. Ahora, esto es como todo. El mercado, imagínate que va a 200 por hora por la carretera y ves tú que de repente pinchas una rueda y que los frenos fallan y te dan la opción de salirte o de quedarte. Yo, en esa opción, elijo salirme. Ahora que el coche siga hacia adelante y pasa la curva, bueno, puede darse el caso, porque los indicadores no son infalibles, digamos, ¿no? Y si os parece, pues vemos el tercer indicador. Una pregunta, ¿ha habido alguna, es decir, esto tiene que ser, se tienen que cumplir todos los indicadores, o sea, ley más la inversión de curva, más todo esto tiene que, si todo se cumple ya estamos estamos en recesión o todavía podemos brindar? Sí, si todo se cumple, estamos jodidos, realmente, pero bueno, no tiene por qué ocurrir. Esto ya te digo, no es un indicador infalible. Actualmente vamos uno que dice que sí y uno que dice que no. Vamos con el tercero, que viene a ser espérate, ¿lo he proyectado bien? Sí, los bienes duraderos, ¿no? Sí. Vale, los bienes duraderos que en el último mes, bueno, tenemos los datos de septiembre, el siguiente mes que lo tenemos, y me parece importante a vigilarlo, lo tengo por aquí indicado, a finales de diciembre tenemos el siguiente mes, el de noviembre. Bueno, ha salido un más 0,5, esto sí que me parece realmente importante, pues son bienes duraderos que al final son bienes a más de 3 años, lo que viene a ser maquinaria o vehículos, o al final es inversión que está haciendo la empresa y si prevé una revisión, o sea, si prevé una recesión, no va a ponerse a invertir más en bienes duraderos. Por los bienes duraderos también son positivos, por lo cual, de momento tenemos 2 indicadores positivos y 2 indicadores negativos. O sea, que si esto está positivo es bien. Siempre, si estamos siempre positivos, esto es guay. O sea, eso quiere decir que podemos seguir ganando dinero con Nvidia. Y ya por último, vamos con el ISM. Y más que nada, si ahora van a poder emprender de vuelta en China, me parece que estamos bullish con Nvidia. Aquí os traigo el PMI en lugar del PMI traído, sí, ¿no? Que no veo lo que estoy proyectando, sí, ¿no? Sí, es el PMI manufacturero, tienes ahora mismo. He traído el PMI en lugar del SMI. ¿Por qué? Porque el PMI lo que hace es dar mayor peso a las empresas que son más grandes. En cambio, el otro lo que hace es proyectar todas las empresas con el mismo tamaño. Es decir, o sea, darle a todas las empresas el mismo voto. Es decir, McDonald's no puede tener el mismo voto que tiene Churrería Pepe, por ejemplo, ¿no? Porque si a McDonald's le va mal, va a impactar más en la economía que a Churrerías Pepe. Entonces, a mí me gusta ver el PMI. El PMI de manufacturas sí que está en contracción, por debajo de 50 es contracción, por encima de 50 es expansión. ¿Cuál es aquí una cosa positiva y una cosa mala? La manufactura está muy ligada a la economía real. En cambio, los servicios están un poco más desligados de lo que es la economía real. ¿Cuál es el problema? Que manufacturas es el 10% únicamente del PIB de Estados Unidos y servicios es el 90%. Y ahora vamos a ver servicios, que está en positivo, está en 52,6. Y así viene dándose ya un rato que servicios está positivo y manufacturas está negativo. Entonces, en base a todo esto, hemos obtenido 3 indicadores positivos, servicios, la curva de tipos y los bienes duraderos, y 2 negativos que vienen a ser el ley y manufacturas. Por lo que no podemos decir que veamos una recesión a 12 meses,
Ahora, tampoco es que yo vea un boom económico, digamos. Mi previsión sería un crecimiento moderado, de un 1 o 2%, no más. Crecimiento moderado durante los próximos 12 meses y también podría, ¿cómo se llama eso?, pasarse a lo que serían los mercados, o simplemente estás viendo de momento las cosas descorrelacionadas. Últimamente está muy descorrelacionado todo. No, mira cómo estaba Alemania 2 años atrás. Han estado en recesión y el mercado subiendo a máximos. Debería de estar correlacionado, pero quién sabe. Bueno, ya sabéis la típica frase esa de que el mercado se puede mantener mucho más irracional de la cartera de uno, pero bueno, en fin. Imagínate el que le hizo caso al primer indicador en ley y en 2022 se salió del mercado, lo que se perdió. Entonces, yo creo que siempre hay que estar invertido, me parece. Sí, por ahí hay alguno que... Yo Ay, llevo madre mía. desde 2023 llevo más cubierto. Sí. Pero lo que te digo, tú imagínate que vas en un coche a 200 por hora, te pincha la rueda y los frenos no funcionan. Y te dan la opción de salirte o quedarte. Y tienes una curva enfrente. Y depende, ¿quién conduce el auto? ¿Fernando Alonso o yo? El auto lo conduce Elon Musk, que es la IA. Va Hostia. directo con una IA. Y tienes que fiarte de él encima. Oye, David, tengo una duda importante, tío. El capítulo pasado estábamos hablando de lo de irnos de fiesta y aguantar hasta la resaca, hasta los churros y demás, y ahora ya tenemos a 200 por hora. O sea, por favor, queremos transmitir una imagen por lo menos de calma. Bueno, Cristian, ¿cómo ves tú el tema de recesión sí, recesión no? ¿Nos puedes comentar un poquito de, utilizas algún tipo de indicador o utilizas, no sé, algunas pistas que nos puedas dar acerca de, a nivel de macro, si te fijas en algo para ver si estamos con recesión o estamos mejor, peor? Sí, bueno, yo la verdad es que la economía en general no la miro mucho, pero sí hago como yo aproximo el mercado realmente miro desde abajo, desde el nivel de empresa hacia arriba, ¿no? Entonces sí que se ven señales mixtas, como dice David, por ejemplo, con empresas como Crocs, que sus ventas en Estados Unidos están decayendo, tanto en Crocs como en Haydock, las dos marcas que tienen. Haydock puede que sea un problema más estructural, pero con respecto a Crocs, pues sí se puede ver que el consumo discrecional de Estados Unidos pues se está viendo un poquito más dañado y está sufriendo bastante, ¿no? Pero luego, de hecho, Crocs dice que le han afectado mucho el tema de los aranceles, las importaciones, y que por eso ha reducido mucho marketing y por eso está también vendiendo menos. Entonces, no sé hasta qué punto es un poco autoinfligido o no, pero desde luego que las ventas caen. Entonces, el consumo discrecionario se ve un poquito, digamos, de menos fuerza de lo habitual. Pero luego tienes otras empresas como, por ejemplo, Ulta, que presentó resultados hace poquito, la semana pasada, y que decían que sus ventas orgánicas estaban subiendo un 6%, ¿no? Un 12% de las ventas, el nivel de ingresos, y un 6% de las ventas orgánicas. Entonces, también ves que hay otros sectores de la economía que sí están teniendo un poquito más de fuerza. Entonces, puede que a nivel, si extraes todo esto a un nivel más desde arriba, pues ves que sí hay sectores de consumo discrecionario que están sufriendo un poquito y otros sectores, tal vez el lipstick effect, del que se hablaba hace años, que falló en 2022, pero pues parece que está sujetándose un poco. Mi opinión, si me pides mi opinión, que dice que si hace un pronóstico que no diga fecha y si dice una fecha que no diga un pronóstico, para el año próximo yo te diría que en Estados Unidos, por lo que se ve desde abajo, ¿no? Desde la empresa hacia arriba, la economía no va a crecer mucho si es que crece. Entonces, probablemente yo vería si crece, que crecerá, seguramente será entre un menos 0,5 o un más 1%, ¿no? Eso es lo que para mí yo considero un escenario razonable. Y también para lo que al final posicionas tu cartera, ¿no? Hombre, es una horquilla interesante, es una horquilla interesante. Por cierto, ya que estás mencionando Crocs, aquí lo apoyamos. Aquí lo apoyamos. Yo también tengo unas Crocs. Ahí. Bueno, luego hacemos batalla de Crocs en vez de batalla de gallos. Hay una cosa que no habéis tocado, no sé si es que también me viene mi sesgo, que yo soy más técnico, aunque al final también intento mirar un poquito de todo, y rotación a sectores más defensivos, ¿vale? Aunque lo habéis dicho de manera muy, muy, muy tangencial. Ahora el XLV en noviembre lo hizo muy bien.
versus, es decir, healthcare, por ejemplo, el XLK no lo hizo tan bien, tecnología, y ahora parece que se están dando una vuelta, ¿vale? También es cierto que por estacionalidad y tal y como, pues eso, en la propia estacionalidad de donde viene, que es el tema de ventas y tal, suele, aunque el consumo, pues eso, creo que se llama consumo discrecional, ¿no? Este consumo que no es de bienes duraderos y la tecnología, pues no sería extraño que sea un poquito más beneficiada de lo que son, pues eso, sectores más defensivos. Pero de eso no os estoy escuchando mucho, de qué pasa con los sectores defensivos, de ver si terminan de mejorar o no. Ya te digo, lo habéis dicho tangencialmente, pero pensaba que lo ibas a tocar un poquito más en detalle. ¿Cómo lo ves tú, Miquel? Yo, a ver, ante esta tesitura que estáis planteando de datos mixtos, yo me voy a mojar. Y yo creo que por ahora, al menos en 2026, recesión no. Recesión no, al menos entendido como 2 trimestres de Producto Interior Bruto negativos consecutivos, ¿no? Es verdad que el cierre de gobierno nos ha imposibilitado a lo mejor tener más datos y estamos jugando un poco a ciegas, pero bueno, a ver, voy a ver si puedo compartir la evolución del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, de los últimos datos que tenemos. El Producto Interior Bruto, para quien no lo sepa, se calcula sumando el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Entonces, bueno, realmente vemos un crecimiento de PIB que ya lo quisieran para sí muchos países del mundo, por ejemplo, países europeos. Y bueno, sí que se ve a lo mejor una ralentización. El primer trimestre de 2025 sí que tiene una explicación de negativo, ¿no? Del dato negativo, y es que muchas empresas se adelantaron al tema de los aranceles e importaron mucho, lo cual desequilibró produjo déficit comercial. Entonces, bueno, de ahí ese trimestre negativo que luego lo compensa, ¿no? Con el siguiente trimestre. Entonces, vamos a ver, ¿no? El tercer trimestre me parece que se va a publicar con retraso el 23 de diciembre. Eso nos va a dar más pistas, pero bueno, todavía la dinámica creo que es buena. Es verdad que hay datos mixtos, pero bueno, todavía creo que estamos lejos de ver datos de PIB negativos. Veremos cómo evoluciona la cosa, pero yo por ahora creo que se va a moderar a lo mejor el crecimiento en 2026, pero no lo veo todavía negativo. Ok, has sacado un punto interesante, que estamos en un entorno, bueno, la verdad es que siempre pasan cosas raras, ¿vale? La verdad es que también intentamos ir siempre de victimista, pero siempre estamos en cosas raras, pero estamos en un entorno un poco diferente, que estamos con datos retrasados o datos que no son del todo exactos, más Trump, que eso ya es un efecto muy a tener en cuenta, más todo el tema arancelario, porque efectivamente la balanza comercial, no sé si hemos terminado todavía de ver ese efecto. Es decir, ¿creéis que ese triunvirato, cuarteto, incluso si metemos geopolítica con tema de guerras y demás, puede afectarnos para esta posible recesión? De momento nos quedamos en Estados Unidos, aunque bueno, luego por efecto rebote nos puede pasar al resto del continente, pero ¿creéis que estos datos están falseando lo que puede ser la realidad de la economía en 2026-2027? Yo creo que sí. O sea, yo creo que los aranceles van a terminar afectando de alguna manera u otra a gran parte de las empresas. Más que nada las empresas que son tipo Crocs, como la que dijo Cristian, que es de consumo que no es primordial, ¿no? O deportivas como Nike, Lulu, ese tipo de empresas que producen todo en China, en el sudeste asiático, les va a terminar afectando un montón más que nada, me parece, en este año. No sé qué opinás vos, Cristian. Bueno, que afecta. Se está viendo a nivel micro, todas las empresas importadoras, que son la mayoría, se ve claramente. Lo que pasa es que luego tienes tirando a las grandes tecnológicas, como estaba enseñando antes David, con los servicios, y tiran, y siguen tirando, y probablemente seguirán tirando en el futuro. Pero a nivel de lo que tú consumes, el producto, decir que los aranceles no afectan, a mí siempre me ha parecido una sandez. Pero no sé, o sea, seguramente no vivimos en Estados Unidos, pero si viviésemos en Estados Unidos hubiésemos visto una inflación de productos bastante elevada, porque pues, al final mucho viene de China o de Vietnam o
Bueno, es que en la misma conferencia de Crocs ellos te dicen pues que porque tienen mayor coste por los aranceles están teniendo un menor gasto en marketing porque prefieren mantener la imagen de la marca que empujar vía marketing para tener más ventas, ¿no? Entonces, o sea, eso a mí me parece un síntoma claro de que realmente sí está habiendo una inflación, sí está habiendo un impacto en márgenes y otra cosa es que quién lo absorbe, ¿no? Pero llegará un momento en el que el que lo absorba o las empresas pierden dinero, que lo dudo, o el consumidor final tendrá que pagar más. No veo otra alternativa. O sea, yo creo que también hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué tanto está en precio de los efectos de los aranceles, ¿no? Porque tal vez ya las caídas fueron tan grandes durante los últimos meses en ese tipo de empresas, como Nike, por ejemplo, que cayó de 90 a 60 y pico, o Crocs, que yo me acuerdo la compré a 100 y la tuve que vender a 80 más o menos. En esa bajada, ahí ese mes, o sea, que bajó todo de 100 por debajo de 70 y yo lo vendí, pues dije no se va a recuperar más, o tengo que esperar mucho tiempo. Entonces, en mi opinión, tal vez muchas empresas ya tengan en precio los aranceles. Hay que ver eso, no sé qué opinan ustedes. Bueno, tendremos que verlo poco a poco. Vamos a ver qué pasa con los aranceles, vamos a ver qué pasa con los datos, vamos a ver qué pasa con todo. Pero desde luego sí. Las Crocs hay que seguirlas de cerca. Desde luego, gracias, Cristian, por sacarlas, porque gracias a eso hoy puedo andar y también Ian. Estamos mixtos, seguimos con temas de expectativas, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa mañana con los tipos de interés y vamos a ver qué pasa pasado después de la resaca de fin de año. Yo creo que es a partir de cuando veamos esos datos ya se irán disipando diferentes cosas y no tendremos tantas dudas, pero bueno, en fin, veremos poco a poco. Y desde luego que nunca había, la verdad es que no había visto Crocs, la verdad es que la curva que la tenéis aquí pues, tiene una pinta regular, Javier, ¿puedes enseñar otra vez las Crocs? Yo estoy impactado todavía. Luego te lo enseño. Luego te lo enseño, anda, que ya te has emocionado, no vamos a empezar con fetiches, anda, ya te has emocionado. Bueno, sí, a ver, y otro indicador del que no hemos hablado, otro aspecto en el que tienen que impactar indudablemente los aranceles y el consumo si se resiente es los datos de empleo de Estados Unidos. Los hemos mencionado así de refilón, pero vamos a ver si los puedo poner por aquí. Correcto. Bueno, dale rápido a los datos que también vaya tela. Sobre todo cuando se hizo el ajuste aquel de los 880.000 o una cosa así. Yo el empleo no lo miro, yo automáticamente no lo miro ya. No lo miro, porque no tiene sentido, es tontería. Vos sos tu propio jefe. Está todo falseado por unos y por otros. O sea, a ver, está claro que siempre hay maquillaje y siempre se puede retocar, pero bueno, que sea, a ver, la tendencia a mí me gusta. Yo no es lo máximo en lo que me fijo, es más en la macroeconomía la miro así un poco de refilón, pero bueno, ver que poco a poco va creciendo, el mínimo me parece que fue alrededor de un 3,5%, ya nos acercamos al 5%, yo aunque sea la tendencia me parece importante ver hacia dónde va, a lo mejor en esta imagen no se nota tanto porque, bueno, en el año 2020 sí que el gráfico se dispara, ¿no? Y desvirtúa un poco lo que es la imagen, pero aunque sea ver un poco la tendencia para ver hacia dónde va, me parece interesante y bueno, si cruzamos la línea del 5%, pues son datos que no se ven desde hace casi 10 años. Entonces, bueno, me parece también destacable. Muy bien. Entonces, bueno, ya os habéis llevado unos cuantos indicadores, tenemos opiniones mixtas, tal y como nos dan los propios indicadores. Entonces, bueno, recesión sí, recesión no, ya lo iremos viendo, pero bueno, como siempre, tened cuidado y gestionad bien el riesgo en vuestras diferentes estrategias. Sí, y por último, yo no escuchéis demasiado, al menos eso es lo que hago yo, los datos que publican bancos de inversión, asesores, expertos, que me parece que fallan más que una escopeta de feria, o sea que no os dejéis llevar por esos datos. Hombre, oye, podríamos hacer una sección, aunque ya para el año que viene, decir de cuáles han sido la porra, ¿vale? ¿Cuál ha sido la porra de las diferentes empresas y veamos a ver lo que pasa. Incluso podemos hacer nuestra propia porra y nos ponemos un coletón, ¿eh, David?
Yo, si supiese que va a acabar el SP500 en 8.300, estaría apalancado y pues en un año comprando todas las islas que quisiera. O sea, esas predicciones son estupideces. Bueno, en fin, otro día lo tocamos, chicos. Vamos a pasar. Antes de que cambiemos de tema, me parece que Dale. P&G, Procter & Gamble, en el lado defensivo me parece que está en precio y es una buena oportunidad para mirar. Aquel que piense que puede haber recesión el año que viene, me parece, o sea, no es consejo de inversión, pero que le echen una mirada. Luego le metes 3 minutos de análisis, anda, que vamos a pasar es precisamente al momento estrella de nuestro querido invitado, que nos ha traído un pequeño análisis de una empresita que, unos cuantos conoceréis, que es Wise. Y no es que porque seamos wise ni porque seamos sabios, sino bueno, porque los bancos en general, no sé si considerarlo un neobanco, ahí corregidme a vosotros, chicos, que saben más que yo, pero bueno, parece que los neobancos últimamente cogieron fuerza, sobre todo con el tema de las estrategias de captación de clientes, pero últimamente todavía más. Entonces, Cristian, Wise, todo tuyo. Muy bien, pues nada, sin que sea consejo de inversión ni nada, Wise es una de las principales posiciones de mi cartera. Y bueno, lo que decía si era un neobanco, no es un neobanco porque no tiene licencias bancarias. Lo que sí hace Wise es transferencias, o sea, una herramienta, una plataforma de transferencias internacionales. Para los que hayan estado viviendo fuera en el extranjero, sabrán que enviar dinero desde un país a otro en diferentes divisas, pues es un tema un poco complicado y sobre todo bastante caro. Históricamente, el G20, me parece que fue en 2020, hizo una reunión y puso el foco en las transferencias internacionales queriendo reducir el coste, porque el coste habitualmente es de más de un 3% para todos los players del mercado. Y Wise, pues, está haciendo una gran disrupción en el mercado porque no solo está bajando el precio o el coste para el usuario final de hacer transferencias internacionales, que el G20 pone en un 3% y que Wise ahora mismo tiene un coste del 0.5% para el usuario final. Y no solo contento con eso, sino que además tienen un margen de pues, como el 50%, margen bruto del 50% y un margen neto enorme, ¿no? Que es todo lo contrario a otros jugadores de mercado, como puede ser Remitly en Estados Unidos, que está justo ahora siendo rentable por primera vez, aunque con unos márgenes bastante malos. De hecho, en beneficio no son rentables, pero ya están empezando a ser rentables en flujo de caja, porque tiene por ahí una amortización intangible y demás. Pero vamos, que es difícil ser rentable en el sector, incluso con un take rate, que así es como se llama lo que te cobran, el take rate del 3%. Remitly, ahora mismo su take rate está en torno a un 2.5% y no es capaz de ser rentable. Y sin embargo, Wise tiene un take rate del 0.5%, 0.53%, para ser exactos, y tiene un margen pues, bastante positivo, bastante bueno. ¿Qué ha hecho Wise, digamos, para ser distinto a otros bancos, para ser más barato y también para ser más rápido, ¿no? Bueno, digamos que cuando tú haces una transferencia internacional hay distintos pasos. Tú puedes tener, si digamos que tú transfieres dinero como era mi caso, desde Australia hasta España. Habitualmente lo que sucede es que tú desde tu banco australiano haces una transferencia que pasa por otro banco australiano, que pasa por otro banco internacional, que pasa a otro banco en España y que finalmente llega a tu banco en España. Este proceso, pues cada uno de estos bancos que van haciendo el trámite con lo que se llama SWIFT, que es un mensaje internacional, cada uno de ellos va tomando una parte de la tarta y lo que te llega al final, pues es transferencia menos un 3%, ¿no? Un 3, un 4, depende de qué tipo de banco estés utilizando, eso es lo que te llega. Y no solo eso, sino que cada una de estas transferencias internacionales de información y de dinero tardan bastante. Entonces, lo habitual es que mínimo un día estés esperando tu dinero, normalmente menos de 3 días, pero entre 1 y 3 días. ¿Qué ha hecho Wise? Pues ha cogido todos estos bancos intermedios y ha dicho esto fuera. Entonces, yo tengo mi propia licencia local en cada uno de los países, hago mis propias cuentas, se le llama prefondeadas en cada uno de los países para tomar toda la liquidez que hay en un país para hacer transferencias internas y en otro país para hacer transferencias internas. Entonces yo recibo aquí y de aquí no tiene que pasar el dinero a la otra cuenta,
salvo que no haya previsto en mi liquidez. Es decir, yo no hago una transferencia internacional de dinero, sino que yo aplico el tipo de cambio promedio y hago las transferencias nacionales. ¿Qué hace? Y todo el clearance, o todo, digamos, como el... no es la palabra en español, pero bueno, todo el... Cuando ellos dicen, he recibido tanto, pago tanto, todo eso es interno y no tiene que pasar por terceras entidades que hacen el proceso más lento. Entonces, no hay otros bancos y no hay otros intermediarios que hagan el proceso lento. Entonces, a ti te llega el dinero inmediato, por encima de un 70% de las operaciones llega el dinero inmediato, no hay intermediarios, así que es un proceso bastante rápido y barato para ellos, y entonces parte de ese beneficio lo comparten contigo, bajándote el take rate de un 3% al 0,5%, y ellos ganan mucho dinero porque realmente para ellos no hay ningún coste más allá de toda la infraestructura que ellos han creado. Esto es a nivel usuario pequeño, pero aparte de esto, están construyendo más allá, que es lo que ellos llaman Wise Platform, ¿no? La plataforma Wise. ¿Qué están haciendo aquí? Están cogiendo bancos o instituciones neobancos, por ejemplo, Nubank lo utiliza, Morgan Stanley lo utiliza, Standard Chartered lo utiliza, Interactive Brokers lo utiliza. Entonces, todos ellos construyen su, digamos, su plataforma de intercambio de divisa, porque muchos de estos intercambios y de envíos de dinero se hacen desde bancos tradicionales. Ellos construyen su plataforma sobre Wise. Wise a ellos les cobra lo mismo que a nosotros y ellos hacen un extra cargo a su cliente final. ¿Qué pasa? Ellos a su cliente final le estarán cobrando un 1%, ellos ganan un 0,5%, el usuario ahorra un 2% y Wise se lleva la transacción internacional ganando su dinero. Como veis, cada vez están añadiendo más bancos internacionales, porque para un banco internacional es más fácil solo llegar y decir, oye, Wise, quiero usar tu solución, que es barata y es rápida y está aprobada y es segura. Yo ahorro, mi cliente ahorra y todos estamos contentos. Y no tengo que hacer una inversión inicial fuerte para hacer estas cuentas preponderadas en distintos países o en distintos bancos o utilizar el método tradicional SWIFT, ¿no? Aquí, ¿qué están haciendo? Están generando mucho flujo para ellos de dinero internacional que luego ellos cargan siempre su misma comisión, su mismo fee, su 0,5 de take rate. Y ellos, digamos que si la transferencia internacional, el volumen de transferencia internacional se mantiene o va creciendo, ellos van a crecer y no solo eso, sino que van a ir ganando cuota de mercado. Aparte de esto, también por lo que a veces pensamos que puede ser un neobanco, también están haciendo cosas como la tarjeta de débito, con la que también ganan dinero, o también ganan bastante dinero con, digamos, con lo que en la aseguradora se llama el flotante, o float en inglés, que es el dinero que tú tienes en tu cuenta y que no estás utilizando. Entonces, ellos básicamente invierten ese float flotante que tienen y también generan interés sobre eso. En algunos países pueden compartirlo con el usuario final, en algunos no, porque no son un banco, pero generalmente ese dinero que ellos ganan, sí o sí. Digamos, ellos se aprovechan de ese flotante también. Una pregunta, Cristian. Sí. Una pregunta. ¿La estructura cuál sería? Ya que decimos que no es un neobanco, ¿qué sería? ¿Una plataforma de pagos online como sería PayPal o eToro Money, por ejemplo? Sí, exactamente, es exactamente eso. Ellos son una plataforma, digamos, virtual, o sea, no hay un cajero como, por ejemplo, si vemos con Revolut, ¿no? Que Revolut sí tiene. De hecho, Revolut es uno de los players que hay en el mercado, pero no tendría cajero, simplemente es una plataforma en la que tú entras, transfieres tu dinero desde tu banco a una cuenta local, por lo que no tiene coste para ti, salvo que el banco te cobre por transferencia, que algunos todavía hay. Y entonces tú simplemente haces el cambio de divisa ahí, la transferencia de dinero y listo. Mucho más barato. Una preguntilla. A la verdad, me encanta la tesis y estoy bastante de acuerdo en casi todo lo que dices. Lo que pasa es que yo ahora lo voy a llevar un poquito a mi terreno. Ya sabes que yo soy bastante pro cripto y todo el rollo este. Entonces, me has comentado entre muchas comillas, ¿vale? Me has recordado a los flujos que pretenden tener las stablecoins, principalmente Circle, sobre todo en Estados Unidos, para el tema de filtrar pues, el tema de la deuda y, bueno, Tether un poquito más con el oro y demás. De hecho, de fondo, ¿vale? De fondo, gran parte de lo que tú estás comentando, yo estoy dentro de Circle. Entonces, me gustaría saber qué te parece, en este caso, pues Circle, Tether, todo este negocio de las stablecoins versus pues, o neobancos o plataformas, en este caso, como lo quieras llamar a Wise, pueden tener algún tipo de... Pues otros players, es un negocio diferente. ¿Cómo lo ves? El tema de Circle, Tether y
qué parte del pastel o dónde crees que pueden jugar. Sí, bueno, de hecho, Wise está barata hoy por el riesgo que existe con las stablecoins, ¿no? Pero tienes que estudiar bien qué es lo que está pasando con las stablecoins. Entonces, cuando tú miras cómo funciona el mercado a día de hoy y cómo va a tomar forma durante el futuro, ¿no? Tú ves que la transferencia internacional de dinero, si utilizas stablecoins, es decir, si tú ya tienes USDT y lo quieres cambiar a otro tipo de stablecoin, esa transacción es prácticamente gratuita, ¿vale? Es decir, en algunos casos cuesta 1 céntimo, depende de qué stablecoin utilices, y puede llegar a ser como hasta un 0.5%, si no recuerdo mal. Pero ¿qué pasa? Es que Wise esto no lo hace. Entonces, para lo que la stablecoin tienen 1 céntimo, Wise no hace la transferencia de dinero internacional. Simplemente ellos tienen sus cuentas prefondeadas que van balanceando. Y a lo mejor en algún momento, si hay más demanda, o si, por ejemplo, mandas dinero de Estados Unidos a México, pues la cuenta de Estados Unidos la va a tener que fondear porque sale más de lo que entra, ¿no? Pero solo en casos excepcionales, porque ellos no mueven el dinero internacional, sino simplemente van balanceando uno y otro, ¿no? O sea, netean, digamos. La palabra es netear. Entonces, esto, ¿para qué es lo que viene a hacer la stablecoin? Para Wise no tiene coste, tiene un coste prácticamente nulo. Sin embargo, luego en las stablecoins lo que tienes es un ramp on y ramp off, que es donde vienen realmente las comisiones, ¿no? Entonces, si tú miras páginas como, si no recuerdo mal, Coinbase, Kraken, todo este tipo de plataformas, donde viene el coste para la operación, es cuando tú metes el dinero fiat y lo cambias por la stablecoin que sea. Y cuando llegas al otro lado del, por ejemplo, dólares, ¿no? Tú metes dólares, lo cambias a USDT, eso es el rampón, y luego en el otro lado, cuando tú recibes USD lo que sea, y lo cambias a euros, ¿no? Aquí es donde vienen realmente las comisiones fuertes. ¿Qué se está viendo? Que realmente las páginas, pues como Stablecoin y demás, pues las comisiones que te están cargando están más en línea con el mercado financiero tradicional, de en torno a un 3%, que realmente al 0.5% que está cobrando Wise a día de hoy. Que en el futuro esto puede cambiar y puede reducirse, sí, pero al final Coinbase tiene que ganar dinero también. Sí. Entonces, si tú haces un jugador de mercado, ¿no? Un competidor, en este caso Wise, que lo hace a un coste irrisorio, ¿no? Con respecto a cualquier otra plataforma, cualquier otro tipo de negocio, por mucho que tú tengas una parte del mercado que es prácticamente, una parte de la transacción que es prácticamente gratis, aún te quedan otras piezas sueltas, ¿no? Entonces, la operación total sigue siendo más cara. Sí, a ver, Coinbase y estas empresas no tienen solo, o sea, no tienen solo por el markup que tú comentas, también tienen obviamente custodia y lo que se lleven de compra-venta, de trading y muchas cosas más, pero sí, efectivamente, hasta hace no tanto estaba el markup del 3% básicamente como base de la industria, o sea, ahí tienes razón. Yo estoy esperando a ver qué pasa, porque es que no termino de ver todavía el hueco, o sea, yo soy muy pro de las stablecoins y me gusta mucho Circle, aunque últimamente está un poco pillada por los pelos. Pero efectivamente es ese punto de integración, el ramp-on y el ramp-off, como tú dices, ese punto de integración cuando se democratice va a ser muy interesante para ese sector. En general, no sé si meterlo en banking en general o algún detalle en concreto donde está Wise y donde creo que también van a estar Circle, pero de momento yo no lo veo tanto como competición, pero sí, es una cosa, las stablecoins yo creo que para este tipo de empresas es una cosa que tienen que tener muy en cuenta, por lo menos tenerlo bien vigilado cómo va evolucionando la tecnología. Sí, sí. De hecho, el CEO de Wise, el fundador, Cristo, dice que él no ve un ahorro en utilizar stablecoins a día de hoy para Wise, pero que está abierto a meterlo dentro de la plataforma en el momento en el que vea que sí, que es útil y que funciona y que... O sea, realmente, al final, esta persona que fundó la empresa y ha sido quien ha venido a hacer la disrupción de esta industria durante estos últimos años, yo creo que es una persona bastante abierta de mente y que, bueno, ya lo ha demostrado, que realmente cuando ve algo que es disruptor, lo utiliza y saca partido. Y además tiene skin in the game, que es muy importante, que tiene un 18% de la empresa, pues... ¡Ostras! Sí, tienes skin in the game, sí tienes skin in the game, madre mía. Chicos, ¿preguntas o comentarios? Sí, a mí me ha gustado mucho la tesis. La verdad es que Wise la conozco desde hace tiempo.
desde cuando era TransferWise, pero más como usuario, no como inversor. Y la verdad es que me asombra, teniendo un take rate tan inferior a la competencia, que sea capaz de ser rentable. Eso habla muy bien del trabajo que están haciendo. Y lo que dices, ¿no? A lo mejor podrían integrar las stablecoins llegado el momento, si lo consideran oportuno. No sé si sería compatible con su infraestructura, pero bueno, también podría ser. Mi pregunta iba un poco más en torno a las cuentas, que veo que son buenas, que saludables. Por la parte de los ingresos sí que estoy viendo un poco una desaceleración. También es normal porque venía creciendo una barbaridad en los últimos años. Y no sé si haces algún diagnóstico de esto. Los gastos operativos igual han crecido algo más que los ingresos últimamente. No sé si es a lo mejor con la intención de quedarse con más cuota de mercado, tienen por eso igual el take rate más bajo. No sé si están intentando igual eso, quedarse un poco más con el pastel que la competencia, o cómo puedes, qué diagnóstico haces un poco de eso. Sí, bueno, de hecho es que Wise, o sea, lo que tiene Cristo en mente, el fundador, es que las operaciones de cambio de divisas sean prácticamente gratis, ¿no? Ese es lo que siempre él dice. Y entonces, por lo que en las cuentas se ve digamos, una ralentización del crecimiento en los ingresos, es porque lleva bajando el take rate años. Entonces, por ejemplo, en el último trimestre, los ingresos subieron muy poquito, ¿no? Un single dígito, o sea, un solo dígito. Pero el volumen de las transacciones que Wise estaba realizando subió más de un 20%. Ahora, o sea, en la última conferencia de inversores que hizo, dijo que ya había llegado al fin de la bajada de take rate, al menos hasta 2026. ¿Esto qué quiere decir? Pues que con un crecimiento de volumen del 20%, si tú mantienes el take rate estable, pues el próximo trimestre lo que vas a tener es un crecimiento en ventas del 20%. El gasto operativo, que ese crecimiento del volumen que está teniendo, ya lo estás teniendo. Es decir, realmente no va a haber un incremento masivo del gasto, porque ya lo tienes, porque ya estás generando, ya llevando a cabo esas transacciones. O sea, no tienes que aumentar significativamente tu gasto. Si están invirtiendo más en marketing, entonces probablemente no solamente crezcan ese 20% de volumen, sino que crezcan un poquito más. Y es más, y ahora un poquito de información más actualizada todavía, para dar en algunos países, porque justamente recibí un correo hace poquito, en algunos países están incrementando el take rate a día de hoy. Las rutas menos rentables, bueno, o las que más conflictivas son para ellas, pues ya están aumentando el take rate. Entonces, si tú tienes un incremento de volumen, digamos, orgánico del 20%, estás metiendo marketing, que hasta ahora el 70% de los nuevos usuarios era de boca a oreja, estás metiendo marketing, tu volumen orgánico sube un 20%, ahora subes tu marketing y además sube el take rate, pues a mí me parece que como un accionista va a ser increíble, ¿no? El crecimiento y la rentabilidad y los márgenes que van a tener hacia el futuro. Sí, si los gastos operativos ya han tocado techo, ya se van a ralentizar, si ya tienes la base de usuarios fidelizada y los volúmenes crecen, pues desde luego buena señal. ¿Qué porcentaje de tu cartera es Wise y por qué? Es como un 18, 17, 18, depende del día, ¿no? Depende de cómo se haya movido, pero es casi un 20% de la cartera, solo la supera Alibaba. Y pues sí, o sea, realmente es que una empresa como Wise creciendo, o sea, que se ve una ralentización en los ingresos. Si no te metes a mirar en la profundidad, tú dices, bueno, es una empresa que ya no crece, pero realmente crece un 20% al año, ¿no? Una empresa que te está creciendo un 20% al año, está siendo el disruptor de bancos, e incluso Morgan Stanley está diciendo, oye, yo quiero utilizar a Wise en vez de tener el problema de hacer yo una infraestructura o de seguir utilizando el método tradicional de Swift. Es una empresa que va a ser, una vez Morgan Stanley toma, o Morgan Stanley o cualquier banco, como todos los que están en Nubank, o cualquiera, que integra a Wise dentro de su digamos, su infraestructura de transferencias internacionales, no la va a sacar en años, a no ser que venga stablecoin y sea casi gratis, ¿no? Pero es que si tú tienes un take rate del 0,5, es que ya eres casi gratis. Ya tienes al banco ahí tomado, olvídate del usuario final, ¿no?
que el usuario final, pues si Revolut es más barato, pues yo pago una cuota anual y me sale más barato, aunque Revolut pierda en eso, gana dinero en otra cosa, ¿no? Pero los bancos, o sea, la plataforma de Wise, ahí está. Ese realmente es el mode que tiene Wise, porque ya está dentro. Eso es muy sticky. No va a haber forma de quitarlo de ahí. O sea que esa ventaja que ves en el propio B2B dentro de los bancos es el punto. Es básicamente sembrando para después cosechar, ¿no? Es lo que tú estás viendo. Absolutamente. Incluso aunque no suba los take rates, solamente incluyendo nuevos bancos en la plataforma, de hecho yo no subiría los take rates. Si yo fuese, a no ser que pierda dinero en alguna ruta, ¿no? Pero si ganas dinero en todas las rutas, lo mejor es tener las take rates bajos, ser el líder del mercado. Nadie va a poder disfrutar de eso. Fantástico. Una vez tengas ya lo tienen. Tremenda tesis y muy bueno. Aunque luego lo vamos a comentar. Aquí podéis ver en la página de Cristian. Luego vamos a pasar, obviamente, el usuario y demás. Vamos. Carterita interesante, también con rendimientos, bueno, meteros a ver sus rendimientos, que ya sabéis que tenemos lo de los disclaimers, pero desde luego bastante, ¿cómo decirte? ¿Consistente, Cristian? Consistente, sería la palabra. Bueno, en fin. Cristian, ¿qué empresa es Argem? Nunca lo escuché. Argan. Bueno, hablando de defensivo, Argan es un REIT, una SOCIM, como se le conocería en España, que es básicamente una empresa que se encarga de construir los centros logísticos que luego empresas como, en el caso de Argan, Carrefour, Amazon, DHL utilizan como almacén para lanzar desde ahí sus pedidos o para aprovisionar a sus almacenes, como sea. Entonces, básicamente es una empresa que se encarga tienen la tierra, te hacen un almacén inteligente a medida y luego tienen un contrato contigo durante X años en los que ellos te cobran un fee fijo que se ajusta por la inflación todos los años y que ahora mismo está pagando un 5% de dividendo al año y que cotiza a descuento en libros. Pero lo interesante no es solo que cotiza a descuento en libros, sino que la empresa está vendiendo a más de valor en libros los peores almacenes que tiene para hacer nuevos almacenes con un yield más alto. Entonces tiene todos los ingredientes para ser no solo una empresa defensiva, porque el envío online y empresas como Carrefour de alimentos y demás van a estar ahí sí o sí. Es defensivo porque es esencial para la economía de hoy y de mañana, la digital también. Y además la directiva está haciendo mucho para crear más valor para el accionista y para ellos, que también tienen gran parte de skin in the game. Así que, siendo defensivo, ahí tenéis una que también, desde mi punto de vista, de las más interesantes que hay hoy. Muy bien, 2x1 que nos llevamos ahí y todo gracias a que estáis con nosotros en Financial Talks. En fin, ya, pues nada, estamos en la última partecita, como siempre, nuestro querido debate, nuestra querida parte educativa, así que, Miquel. Perfecto, pues nada, pasamos al último bloque, al bloque de debate. En este caso, el tema que os traigo hoy es, bueno, bastante intenso y quisiera saber en cuál de las dos corrientes os posicionáis, un poco más hacia la diversificación de la cartera o hacia la concentración para intentar maximizar rendimientos. ¿Por qué apostáis y por qué? A ver, spoiler de Cristian, concentración. Hay poca duda. A ver el calentito. A ver, yo aquí me tengo que explayar, ¿eh? Dale. Al final, la diversificación lo que hace es reducir la incertidumbre. Y eso es sinónimo de calidad. Vamos a ir a explicar cosas. Depende de cómo diversifiques, ¿eh? Depende cómo. Vale. Vamos a entender primero qué es diversificar, ¿vale? Eso es. Porque la gente se piensa que tener 30 empresas es más diversificado que tener 5. Mentira. Yo con solo 2 posiciones puedo tener la mayor diversificación posible y puedo tener riesgo cero. ¿Qué dos posiciones creéis que son? Bonos y oro. Tic-tac, tic-tac. No. Bonos y oro. No. Oro y Bitcoin. La misma, pero a la inversa. 50% compra de SP, 50% venta de SP. O sea, te vas a delta neutral, te quedas ahí delta neutral y después ya... Pierdo las comisiones. Pero bueno, si quieres por una posición, tengo un MSCI World, pues ya voy a tener más diversificación que alguien que tiene 15 empresas. O tengo 5 empresas de diferentes países, pues voy a tener más diversificación. Entonces, yo esto siempre lo pongo como un ejemplo.
tú imagínate que cogemos a un mono, ¿vale? Un mono y lo obligamos aquí, bueno, no vamos a obligarle que se nos echan aquí Greenpeace encima. No vamos a obligar, vamos a hacer mediante juegos que elija 3 acciones del SP500 al azar, ¿vale? Es un mono, está eligiendo al azar. Ese mono, eligiendo 3 acciones al azar, ¿puede tener mejor rendimiento que el SP500 a 5 años? Sí. ¿A 10 años? Sí. A 20, incluso a 50 años puede tener mejor rendimiento. Ahora, dile a ese mismo mono que te lo haga con gestión de riesgo, que tiene que cumplir con un trainer de X, que tiene que cumplir con un information ratio de X, que tiene que cumplir una beta máxima de X. ¿Ese mono te lo va a conseguir eligiendo 3 acciones al azar? No. Es imposible. ¿De acuerdo? Entonces, ya es para que entendáis mi postura frente a diversificar o no diversificar. Que, por cierto, suelo ver mucho por esto ya para entender, para ir con la volatilidad, suelo ver mucho que dicen muchos usuarios que dicen, yo tengo una beta baja, tengo un riesgo bajo. Esto no es del todo cierto. Tú puedes tener una beta baja, pero puedes tener una volatilidad altísima. Para que entendamos, la beta es el riesgo relativo, el riesgo sistemático, el riesgo de mercado. Que tú puedes compartir con el mercado ese riesgo o no, pero luego tú aparte puedes tener una volatilidad altísima. Imaginemos una empresa, una cartera con 3 acciones, que tiene una minera de Kazajistán, una ferrovial de Corea del Norte y un banco no sé, de Brasil. Pues la beta va a ser probablemente bajísima y el riesgo sistemático va a ser bajo, pero el riesgo absoluto, que es la volatilidad, va a ser muy alto. Y aquí es donde quería yo llegar, ¿vale? La volatilidad lo que hace es, como te he dicho, aumentar la incertidumbre. Lo mismo, siempre escuchamos a mucha gente decir, no, hay que abrazar la volatilidad es buena, la volatilidad es sinónimo de mayor rentabilidad esperada. Si alguien te está diciendo eso, no sabe de lo que está hablando. Yo aquí no soy un experto de nada, pero no sabe lo que es la volatilidad. Y eso es así. Y te lo voy a demostrar. Nosotros cuando trabajamos como gestionando un portafolio, podemos trabajar con rentabilidades esperadas, con rangos de rentabilidad esperada, con rentabilidades esperadas y rangos de rentabilidades esperadas. Que la rentabilidad esperada va a ser un promedio de lo pasado y a ello le tenemos que aplicar la volatilidad en forma de desviación estándar, para llegar a un rango de posible rentabilidad. Y con un ejemplo te lo traigo más sencillo para que se vea más sencillo. Una cartera con una rentabilidad esperada de un 10%, ¿no? Y tiene una volatilidad de un 10%. Pues podemos decir con un 95% de probabilidad que su rentabilidad va a estar entre menos 10 y entre más 30. Ahora, esa misma cartera o otra cartera que tiene una rentabilidad esperada de un 10 y tiene una volatilidad de un 20, su rango va a estar entre más 50 y menos 30. Lo único que ha hecho ha sido ampliar el rango, pero su rentabilidad esperada sigue siendo el mismo, un 10. Lo único que le estamos añadiendo incertidumbre. No sabemos muy bien dónde vamos a acabar, pero la rentabilidad esperada viene a ser lo mismo. Entonces, a menor volatilidad es mayor calidad de cartera. Tú ponte que vas ante el cliente y le dices, no, pues la rentabilidad para el próximo año puede estar entre un más 50 y un menos 30. Y te dice, pues oye, pues igual, no sé, pues igual me echo un Kinibingo o un Bonoloto o me compro el Euromillón, que me va a salir mejor, ¿no? Porque entre un más 50 y un menos 30, ahora, esa cartera da un 40 y la gente puede decir, joder, qué pedazo de cartera, es el nuevo Warren Buffett. Pero realmente esa cartera es una basura. Tal cual. Entonces, esa es simplemente quería demostrar que la volatilidad es negativa y que la concentración en sí mismo es negativa, más allá del resultado. O sea que tú eres team diversificación. No hay otra manera. Vale. Es lo que dicen los números. Por si acaso, un momento, ahora doy paso. ¿Cómo se llama? El dato que ha comentado David es el CVAR, ¿vale? El VAR, el Value at Risk o CVAR, depende de cómo lo queréis medir, ¿vale? A ver, ¿quién está? ¿Alguien que le guste concentrar? Yo, por ejemplo, primero quería hacer una consulta a David, y es que si te fijas, el S&P 500 y el Nasdaq 100, la concentración que tiene hoy en día en el top 10, ¿qué opinas del índice? ¿Es una mierda o no? Ahora mismo, pues que tienes un riesgo muy concentrado en pocas empresas, que si 5 empresas caen, pues cae el índice. El índice tiene ¿Comprarías o no peor que comprarías? antes. No, eso seguro, eso seguro. Pero bueno,
igual, digamos que la rentabilidad que tuvo durante los últimos 10 años el S&P 500 y el Nasdaq 100, que fue mayor al promedio histórico, es justamente por la concentración. Entonces, en mi opinión, la concentración es una oportunidad. Si vos te concentrás en las mejores empresas del mundo, en momentos, y aprovechás para comprar en momentos en donde el mercado cayó, me parece que es excelente. Ese es el trabajo que uno tiene que hacer como gestor. Por ejemplo, mi portfolio en eToro es solo de renta variable. Lo que yo suelo hacer es que cuando el mercado baja, me concentro. Cuando el mercado sube, a medida que ya se pone en precio, en mi opinión, me diversifico un poco más en distintas empresas. Compro entre 20 y 30 empresas y estoy más diversificado. Ahora, cuando empieza a bajar el mercado, a corregir, ahí es donde me empiezo a concentrar. Por ejemplo, antes de abril, ponerle que la posición más grande en concentración que yo tenía era un 5%, y ponerle que eran 3 o 4 con 5% y después de 3% las demás. ¿Qué hice en abril? Vendí la mayoría desde 3 y ahí compré con 20% en Google, 20% en Nvidia, y alguna que otra más, entre 10 y 15%, y eso hizo que mi cartera recupere muchísimo más rápido que el S&P. Después, cuando el mercado empezó a subir, empecé a achicar un poco la concentración para tener menos volatilidad. Pero, a ver, en mi opinión, la concentración, si la aplicás bien, es una manera de generar mayor rentabilidad, y la volatilidad, en mi opinión, es una oportunidad. ¿Qué hubiese sucedido, Ian, si esas empresas hubiesen caído y no hubiesen vuelto nunca al punto de partida? Cosa que ha pasado 1000 veces en la historia. Sí, pero eso podía pasar. Por eso también compré varias empresas. Por eso también compré varias empresas y solo me concentré en el top 10. Entonces, el top 10, lo más probable, ponele que una empresa no hubiese recuperado, dos, las otras 8 sí. Y si no recuperaban esas dos, o sea, iba a tener más o menos el mismo nivel o sea, le iba a hacer también mal al mercado. Entonces, al estar más concentrado en esas empresas que iban a recuperar más rápido, la rentabilidad igual iba a recuperar más rápido, por más que 2 empresas, 3 empresas se caigan. Bueno, a mí en parte me gusta el planteamiento de Ian de concentrar más según el momento del ciclo económico, ¿no? Ahora me parece que igual a lo mejor conviene hacer un poco lo contrario. Y luego está por otra parte también la psicología, ¿no? Cuando concentras, bueno, para gestionar esas situaciones psicológicamente hay que estar preparado y bueno, es otro aspecto a tener en cuenta. Mirá, por ejemplo, yo compré Nvidia cuando bajó esos 3 días seguidos, y compré ahí en los 3 días, básicamente. Creo que compré a 105, a 103, a 90 y pico, y a medida que fue subiendo, fui vendiendo poco a poco la posición. Y en eso en todas. Si no lo hubiese hecho, seguramente en vez de tener un 20 y pico por ciento de rentabilidad este año, tendría muchísimo más, o sea, muchísimo más. Pero bueno, ahí es donde traté de controlar un poco la volatilidad también. No tanto por mí, que yo sé que la puedo aguantar, sino por la gente que me copie. Hay que pensar más allá del mercado que hemos tenido ahora, porque si te vas, por ejemplo, al pinchazoderas.com, de esas 10, te va a recuperar una. Te va a recuperar una de 15 años, que es Microsoft. Las demás, olvídate. Y están todas ligadas al final a la misma narrativa. Entonces, sí, mientras salga bien, parece bien buena la estrategia, pero en el caso de que la narrativa de la IA se pinche, caen todas. Ahora mismo caen todas. Caen incluso las que no son de ella, vamos, ni las del top 10. Efecto dominó, que se llama eso, efecto dominó. Pero bueno. Cristian, ¿cómo ves tú el tema? Bueno, yo soy team concentración, claramente. O sea, en general entiendo y en algunos aspectos comparto de una manera matemática y estadística lo que dice David. En la práctica, estos dos señores de aquí no me dejarían decir otra cosa. Es algo distinto.
desde mi punto de vista, para mí, entiendo el approach o el enfoque matemático algo más profesionalizado en ese Danos titular, vamos, mójate, danos titular. Yo voy a decir cómo yo lo considero. O sea, para mí la volatilidad es un hecho en el mercado y lo que realmente es un riesgo es la pérdida permanente de capital, ¿vale? ¿Cómo yo cuido el no excederme en el riesgo gracias a la concentración, ¿no? O sea, ¿cómo yo cuido de no excederme en el riesgo que estoy tomando? Y en este caso tenemos que ir a ejemplos concretos. Por ejemplo, Argan. Argan es una empresa que cotiza a 0.7 veces valor en libro. ¿Esto qué quiere decir? Que si venden todos los almacenes que tienen, liquidan la empresa por completo, queda una ganancia del 30%, que están haciéndolo con los peores, ¿no? Si tú te vas a analizar uno a uno todos los centros logísticos que tienen más de 100, y buscas precios de mercado de las zonas en las que están, tú ves que el precio en libros que tiene la empresa no es un descuento del 30%. Realmente es un descuento del 50%. Entonces, yo tengo la seguridad de que si compro en Argan hoy al precio que está, voy a ganar dinero. ¿Cuándo? No lo sé, pero voy a ganar dinero. Porque en el peor escenario posible, la directiva liquidaría todos sus almacenes, los vendería en el mercado y tiene una ganancia del 50%. Ponte que el mercado baja, pues tiene una ganancia del 30%, ¿no? O sea que por la falta de liquidez de vender los almacenes tienes unos precios peores de venta, pues solo gana un 30%. ¿Pero son líquidos esos almacenes? Claro, pero bueno, o sea, si tú tienes que salirte porque sí, o viene Carrefour, o viene Decathlon, o viene DHL, o viene algún competidor tuyo que te los compre. Pero, o sea, si tú analizas uno a uno todos los almacenes, tienen un descuento a día de hoy del 50%. Que digamos, por el riesgo de liquidez que tiene, dice, bueno, pues un 30%, no sé, tu margen de seguridad. Eso es como tú manejas el riesgo de, oye, en mi peor escenario, ¿qué pasa? Pues que gano un 30%. Y en el mejor, pues que gano un 50% más el 5% de dividendo mientras espero. Así es como yo gestiono el riesgo. ¿Qué pasa si la acción cae? Que puede caer perfectamente. Y en vez de tener un 50% de descuento, tiene un 70%. Pues, desde mi punto de vista, no es algo malo. Es algo positivo, porque puedo comprar la misma empresa, los mismos almacenes, con más descuento todavía. Entonces, para mí la volatilidad no es un riesgo, sino es un hecho que pasa en el mercado que me da la oportunidad de comprar lo mismo más barato. O puede pasar al contrario, que esta misma volatilidad, pues diga, oye, pues ahora Argan cotiza con una prima sobre book value, sobre el valor del libro, y en vez de pagarte 0,7 veces, te pago 1,5. Pues ahí ya no quiero estar, porque ahí ya el riesgo es mayor, porque ahí en un peor escenario pierdo dinero y no quiero perder dinero. Entonces, esa es la gestión de riesgo que yo personalmente hago y que para mí es la más, por eso la hago, O sea, porque pienso que es la más acertada. Entiendo la matemática detrás del estudio de la volatilidad, pero yo pienso que es un enfoque más correcto centrarte en el riesgo que realmente tomas cuando tú estás comprando una empresa. Javier está conmigo, seguro, ¿a que sí, Javier? Porque tú, a diferencia de Cristian, por ejemplo, aplicas como yo más un análisis top-down, más que bottom-up. Entonces, tienes que estar conmigo aquí. A ver, es que depende. Depende de cómo lo veas. O sea, ten en Es el cuenta- solo, tío, qué hostias. yo te voy a hacer la gallega. A ver, es que yo toco casi todos los palos. O sea, aunque a mí se me conozca más por cripto en Twitter y demás, yo toco todos los palos. Entonces, Bueno, pero tu cartera de toro. Tu cartera de sí, toro a es... ver, la cartera de toro va, o sea, es una mezcla de las dos cosas. Es una mezcla de. Yo lo puedo llamar, o sea, yo me puedo poner en cualquiera de los dos. Yo te puedo decir concentración inteligente o diversificación inteligente. Bueno, o esa es la idea, por lo menos. O sea, es decir, yo no estoy, o sea, sí que mi objetivo en esa cartera es una cartera muy tranquila. Yo siempre lo digo, en mi caso es una cartera muy tranquila. O sea, no busco esa gestión del riesgo. Por ejemplo, decía Cristian o que decía Ian, pues no la quiero tener, por lo menos en esta cartera, ¿vale? Para eso ya me centro en cripto, que ya tiene bastantes sub y bajas y bastantes volatilidades. Entonces, para el tema de cartera de toro, que tiene unos objetivos concretos, ¿vale? Entonces, yo lo primero que diría es cuál es tu objetivo con la cartera y cuál es tu perfil de inversor, ¿vale? O sea, lo primero. Pero en general, pues, si me quedo solo con la cartera de toro, pues sí, prefiero jugar con tipos de activos. ¿Por qué? Porque tengo una serie de cacharros, tengo una serie de programas y tengo una serie de pues eso, de formulitas que
no me cierro tanto, no tengo objetivos súper cerrados como tú decías del CVAR o del Trainor, o sea, sí que obviamente quiero ser más rentable que el SP, quiero tener menos dragón que el SP, por tener un benchmark, pero pues ya te digo, en mi caso depende del momento, o sea, depende del momento y depende de la cartera, pero... La cosa, Javier, a lo que yo voy es que tu rentabilidad esperada tiene que subir si sube tu volatilidad. A lo que te voy, un menos 30 más 50 es una basura de cartera. No, porque yo busco rentabilidad por unidad de riesgo. No es rentabilidad pura, Vale. es rentabilidad por unidad de riesgo. Es decir, Tú vas a más riesgo, necesitarás una mayor rentabilidad esperada para que a esa volatilidad sea correcto. Es decir, correcto. por ejemplo, una rentabilidad esperada del 10, una rentabilidad esperada del 20. Y entonces tienes un menos 10, 60. Tu rango es un menos 10, 60. Joder, tienes una cartera de puta madre. De riesgo, sí. O sea, un menos 20, 60 sería. Tienes un rango de menos 20 a más 60. Joder, pues está de puta madre. Es una cartera de riesgo alto, pero está de puta madre. Eso es precisamente, que tú lo has resumido muy bien, es lo que te estaban intentando decir Ian y Cristian. Es decir, conseguir un riesgo simétrico, que es muy jodido, ¿eh? Es muy jodido de conseguir cuando se concentra, pero bueno, para eso cada uno de nosotros tenemos por los diferentes estilos y estrategias que tenemos. Obviamente es la gallina de los huevos de oro, ese riesgo asimétrico que te permite ganar e intentar que sea de manera consistente, pero por eso te digo. Para la cartera de eToro, o sea, yo sí que soy más Team 2, pero en general depende del tipo de activo, depende del momento, es decir, a mí me gusta surfear, ¿vale? A mí en general me gusta surfear cada momento económico. ¿Qué opinas ahí, David, de mi cartera? De los ratios. Muy bien, tío. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. No sé si alguno queréis comentar algún puntillo más, Miquel, que a ti te he visto un poquito más calladete. No, a ver, me parece que es un debate interesante, ¿eh? Yo también soy más team diversificar. Prefiero una cartera un poco más tranquila, teniendo activos diferentes, intentando mitigar un poco el riesgo. Pero bueno, también me parece importante en ciertos momentos ser un poco más agresivo. Entonces, no me quiero mojar demasiado. Si tuviera que elegir uno, elegiría diversificación. Pero bueno, muchas veces igual la gente piensa que diversificar es un poco lo que ha dicho David, ¿no? Tengo 50 empresas tecnológicas y no es exactamente así. Me fijo más en diversificar en diferentes activos, buscar la correlación y según el momento también. Y un poco en base a eso. No, tampoco soy radical de uno y de otro, pero si pudiera elegir uno sería diversificar. Para entender lo malo que es estar concentrado, tiene que venir un mercado bajista y entonces entender de por qué el riesgo, y ahí es donde vas a decir, hostia, ojalá hubiese diversificado. Pero bueno, hasta que no venga. Esperemos Yo que estoy cada uno esperando su que rollo pase eso. funcione bien. El día que pase eso, y si me sale todo bien, ya está. Warren Blugerman. Esperemos estar ahí para contarlo. Nada, haremos un asado invitado por ti, Ian. Totalmente, totalmente. Esperando también ahí. Ahí haces compras ya para los próximos 10, 20 años. Ahí sí que compras tranquilo. A buenas valoraciones. Ahí sí que habría que ser agresivo. Súper. Ahí, ¿qué haces vos, por ejemplo, David? Cae el mercado más de un 20% como cayó en abril. O sea, ¿te concentrás o no te concentrás? Claro, que me concentre. Bueno, depende si cae, habría que ver a qué valoración está, pero échale que si cae en 40 50, valoración va a estar correcta. Ahí vendo todos mis bonos, vendo todo mi oro y me concentro 100% agresivo. Ahí Pero sí. para que caiga un 40%, creo que hay un gráfico que dice la cantidad de veces que cayó por sobre un 40%, es ponerle que 3, 4, 5 veces en toda la historia. O sea, es difícil. No, creo que sobre los 15 años creo que andaban ese tipo de Sí, caídas. es cada 15, 18 años una cosa así. O sea, es un Cada poco más común de lo que tú dices, pero sí, o sea... De hecho, pero ahí bueno, estaría. Debería Bueno, pero tocar. ahora ya cayó un 20 y pico % y yo creo que a partir del 10%, yo por ejemplo, a partir del 10% se considera que comienza un mercado bajista. Entonces, yo a partir del 10% empiezo a comprar. O
sea, No. a partir de que el índice cae un 10%, empiezo a comprar. Oficialmente, aunque a mí por poco me termina gustar, es un 20% ya. Considerar que se considera bajista, pero vamos, un 20% de los niveles que estamos ahora mismo tampoco te creas que... Pero un 20% que lo recupere al mes siguiente, pues no es ningún mercado bajista eso. Que es lo que venimos viendo y es lo que venimos pensando que va a ocurrir siempre. Ahora, cuando te comas 5 años de mercado bajista cayendo, si es que viene, ahí dices, hostia, ya no es tan sencillo como veníamos viendo. Ahí estoy Bueno, de acuerdo. Estamos ahí acostumbrados es a los donde hay que mercados agregarlo. subir. Ahí es donde hay que vender todo y Sí, yo ahí vendo vendés todo y hasta compro. el colchón y generás liquidez y entras con todo. Yo en mi Muy caso, bien. ya te digo, porque tengo los bonos, tengo el oro, me permite convertirlo en liquidez y me permite comprar esa caída. Si estoy ahora 100% comprado, no me lo permite. Por eso tengo En eso. realidad sí, porque podés rotar. No necesariamente tiene que ser o sea, que tengas que tener bonos o oro. Yo generalmente roto. Muy bien, madre mía, me ha encantado. Oye, tenemos que seguir con esta discusión, ¿eh? Nos hemos quedado muy cortitos, pero bueno. Palabras finales, nuestro gran invitado, señor Cristian. Por cierto, no hemos dicho nada, pero lo podéis seguir en eToro como Ccalle. También lo tenéis en Twitter y no sé si en LinkedIn o luego pondré luego sus redes. Además que tiene una estadística muy interesante de seguidores. Échale un ojito. Cristian, ¿qué te ha parecido la experiencia? Pues nada, genial. Yo estaba aquí encantado y bueno, que soy personas excepcionales, así que me ha cogido muy bien. El debate ha estado interesantísimo. Y bueno, pues nada, para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias por haberme invitado y que se repita muchas veces. Pues nada, oye, si algún día, si todavía no te ha extrañado que un tío saque una croc en mitad de un podcast de finanzas y a estos Sácalo cuatro... otra vez, Javier, sácalo otra vez, por favor. Por favor, ahora la otra, por favor. Así que... Sí. Bueno, Cristian, muchas gracias por haber venido. Me ha encantado la tesis, me ha encantado que hayas compartido con nosotros. Bueno, esta es tu casa. Si en algún otro momento te quieres venir, pues oye, bienvenido para que disfrutes de esta charla de estos 4 locos y apasionados. Y bueno, poquito más, lo dejamos aquí. Esperemos que os haya gustado todo lo que hemos hablado y acordaos, comentar, like, subscribe y todo este tipo de cosas. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, así que adiós.